porque procrastinaba bastante, dejaba todo al último minuto por lo mismo de sentir que no tenía tiempo, de que tenía que atender otras cosas, de que estaba muy cansada y llegó al mismo punto. Cumplía con todo al último minuto, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Esa era yo corriendo, sintiéndome perdida, sintiéndome frustrada. Bienvenido a Diversas Perspectivas. Soy Val y este es un espacio para abrir la mirada, para ponerte unos nuevos lentes con que ver la vida, porque a veces no se trata de cambiarlo todo, sino de mirar distinto. Aló, aló. Hoy tengo una invitada mega especial, así como les conté en el episodio pasado, si se lo escucharon, en A quién escuchar. Cerrando el episodio les conté que se venían 3 episodios muy especiales porque vienen invitadas mega, mega especiales, vienen directamente desde Vivir Productividad. Entonces siento que se pueden de verdad sentir muy identificados con alguna de las historias que comparten. Hoy quiero presentarles a una mujer que no solo se atrevió a pedir ayuda, sino que también floreció con esa ayuda. Mariana es de Costa Rica, tiene un corazón enorme y una disciplina que me inspira cada vez que hablamos. La conozco ya hace más o menos un año Ujú. aproximadamente. Ya ella nos contará cómo nos conocimos, porque siento que también es importante que sepan de dónde vienen esas personas, por qué llegaron a productividad y cómo llegaron a pasar por esta transformación. Entonces, hoy quiero que conozcan su historia y cómo transformó ese caos con el que llegó a completa claridad y paz, así como me lo estaba contando ahorita que estábamos hablando antes de grabar el episodio, que me decía, cierro la semana con paz. Pero entonces quiero que no solo lo escuchen de mí y que yo les diga, miren, esto es lo que pueden lograr con productividad, sino que lo escuchen de las voces que ya lo atravesaron. Entonces, nada, Mari, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo. Sabes que el tiempo es demasiado valioso, Ujú. lo valoro demasiado, entonces agradezco porque estés aquí y quieras alzar tu voz y compartir tu historia. Valen, muchísimas gracias. Yo súper honrada de que me hayas tomado en cuenta para este espacio y súper feliz de poder compartir un poco de mi historia, a ver si tal vez a alguien le funciona. Y pues también conversar entre amigas, que a mí me parece riquísimo que hagamos eso. Bueno, yo, como dice Valen, soy Mariana, soy de Costa Rica, actualmente vivo en Costa Rica y a nivel profesional soy la directora de mi propia empresa que se llama Babalum, donde también tenemos justamente un podcast, entonces estar del otro lado esta vez se siente delicioso porque es como, me puedo relajar, puedo, ya no soy yo la que tiene que estar haciendo toda la logística y eso, pues es una experiencia muy, muy bonita. Así que, bueno, sí, tengo Babalum. Tengo dos gatos preciosos y siempre menciono esto porque creo que dice mucho también de mi personalidad el hecho de tener gatos. Sí. Y bueno, los adoro. Una se llama Kiki, otra Lía. Soy hermana mayor, soy hija mayor y eso también creo que puede decir bastante de mi personalidad. Em, bueno, a grosso modo esa soy yo. Yo soy bastante sencilla, paso mucho en casa, cuesta mucho que salga, tal vez los fines de semana o los viernes. Prefiero mil veces quedarme en casa viendo películas y cocinando aquí con mi familia o con mi pareja. Esa soy yo. Me encanta esa introducción. Y de hecho, ahora que mencionas que estás del otro lado, creo que no había hecho eso consciente, porque hace poco, también, bueno, hace algunos meses, Mari también me invitó a un episodio en su podcast de Babalum. Fue hermoso, por si no lo han escuchado, también se los vamos a dejar en esta descripción para que vayan y lo escuchen. Pero sí se siente muy diferente cuando estamos como del otro lado y es rico, o sea, se siente rico porque uno es como relajado, como bueno, ya me toca a Sí, mí como recibir, por así decirlo. exacto, sí. Listo, Mari. Entonces, después de este mini contexto, yo creo que expandámoslo un poquito más para que las personas sepan cómo quién era Mariana antes de entrar a productividad.
¿cómo vivías tu vida? Tú decías como, bueno, no eras casi de salir, como más de la casa, pero entonces expándenos como un poquito eso para que sepamos cuál era tu punto A en ese momento. No. Bueno, se divide en varios puntos la Mariana de antes. Primero, al no salir de casa, al ser muy casera, no tenía un balance entre el trabajo y el descanso. Y con eso también incluyo la parte de las comidas. Valen, no sé si recordarás, pero al puro inicio, una de las cosas que llamó mucho la atención, que yo ni siquiera me había dado cuenta, es que yo no tenía orden con mi alimentación. Entonces, creo que una cosa afecta a la otra al final y pasa sin que nos demos cuenta. Entonces, era yo una persona que pues cumplía con lo que tenía que cumplir, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Y aparte de eso, como no realmente tenía un descanso ni tenía un momento para mí, saliera o no de la casa, terminaba muy estresada, muy frustrada y mi cuerpo pues físicamente mostraba las consecuencias de eso, porque procrastinaba bastante, dejaba todo al último minuto por lo mismo de sentir que no tenía tiempo, de que tenía que atender otras cosas, de que estaba muy cansada y llegó al mismo punto. Cumplía con todo al último minuto, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Esa era yo corriendo, sintiéndome perdida, sintiéndome frustrada. De verdad que escucharte se me paran los pelitos porque siento que describes perfectamente a una persona que pasa por productividad. O sea, como que obviamente cada persona tiene un estilo de vida diferente y eso es lo que más les recalco a ustedes cuando pasan por productividad, que cada persona es un mundo, cada persona tiene una energía diferente, funciona diferente y por eso tienen que construir un sistema diferente. Ujú, Pero siendo así, aún siendo así, también tienen como unos patrones que siguen. Entonces ujú, mencionaste algo demasiado importante, pues varios puntos importantes que quiero ir como resaltando acá. El primero es el que dices el balance entre el trabajo y el descanso. Siento que esto se repite demasiado, que las personas creen que la productividad solo es trabajar y trabajar y trabajar, o que lo normal siempre es en un emprendedor o cuando está haciendo un negocio, solo trabajo, 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 y en realidad hay que hacer espacio para algo más. O sea, como que la productividad siempre influye en las otras áreas de la vida. Entonces, eso es súper importante. Lo otro es el desorden con la alimentación. Esto a mí me sorprendió demasiado. Creo que es la segunda persona que ha pasado por productividad que le pasa esto y es que Mari no desayunaba, o sea, ujú, no desayunaba porque decía que no tenía tiempo o ya había acostumbrado al cuerpo así. El cuerpo siempre es así, cuando uno le da espacio, por ejemplo, que acostumbras a, yo por ejemplo, cuando me levantaba a las 4 de la mañana al gimnasio, yo me acuerdo que yo desayunaba antes de ir al gimnasio y la gente me decía, ¿cómo así? ¿Usted desayuna antes? Y para mí eso era normal. Ahora yo hago ujú. eso y no, o sea, como que no me pasa. ¿Por qué? Porque uno acostumbra al cuerpo así. Entonces, como que María estaba tan acostumbrada a no, o a desayunar súper tarde, o a no hacerlo, o a hacerlo mientras trabaja. Entonces, como que Ujú, siento que creo que esto lo pueden ver como, ay, pues desayunar, solo eso, pero no, antes a mí eso es lo que más me vuela la cabeza, porque es que, ¿cómo es que no vas a tener tiempo para desayunar? ¿Cómo es que no exacto. vas a tener tiempo para tener la primera comida del día que es tan importante y que te da toda el boost y la energía del día? Entonces, la verdad, eso a mí como que me sorprendió demasiado y fue como uno de los puntos que yo dije, Mari, esto lo tenemos que trabajar en tu Ujú. calendario, inténtalo, o sea, como que solo inténtalo a ver qué sale y bueno, ya nos contarás qué salió de eso. También dijiste algo súper clave, todo va a ser clave acá, pero dijiste una frase que siento que es muy cierta y es, dijiste, cumplía, pero ¿a qué costo? Ujú, Y uff, muy cierto, porque, a ver, yo no les digo a ustedes que es que sin productividad ustedes no pueden llegar, porque obviamente entonces, ¿cómo han logrado todo lo que han logrado? Obviamente ustedes llegan, pero ¿a qué pero a costo? qué costos, O sea, claro. llegan cansados, llegan estresados, llegan corriendo, llegan frustrados, llevan con un montón de carga encima. Y eso Entonces, sumándole la salud física de
cayente, ¿verdad? Exactamente, o sea, como que esperan hasta que el cuerpo se lo pida, porque el cuerpo lo comienza a pedir y el cuerpo Ujú. reacciona. Entonces, sí, sí cumples, pero entonces vale la pena de Ujú. verdad, como todo eso para todo ese esfuerzo. Lo otro es que decías que no había descanso. Y esto tú sabes y creo que te lo mencioné también en el episodio que habíamos grabado, como que el descanso, o sea, igual que la productividad tiene, lo han metido en un concepto que no es, siento que el descanso también. Lo Ujú. ven como no, es que pues el descanso es para vagos, o el descanso solamente es al final del día, o el descanso solo es dormir, pero es todo lo contrario. Tengo un episodio sobre eso y también en el episodio que grabé con Mari también hablé sobre eso, entonces no voy a profundizar, pero sí quería mencionarlo porque eso es un patrón que se repite, o sea, como que no descansan. También mencionaste sobre que procrastinabas bastante. Esto también se repite, creo que es de las que más se repite, la procrastinación. Y que dejabas todo para último minuto porque creías que no tenías tiempo. Entonces también ya nos contarás cómo terminó siendo esto. Y creo que quiero mencionar algo acá y es que igual la procrastinación creo que va a seguir llegando, va a seguir tocando la puerta y muchas cosas de estas. Miren, yo también les digo esto a ustedes con total honestidad y transparencia de que a mí también me sigue pasando. O sea, no es que uno aprende esto y ya no le vuelva a pasar jamás en la vida y ya todo es perfecto. O sea, no. Ya tienes un kit de herramientas que puedes sacar en cualquier momento. Ay, me pillé procrastinando. Ok, ¿qué puedo utilizar en ese momento para poder tumbarlo? Y como que cada vez se va a hacer más fácil y más fácil. También no hay semanas lineales, hay semanas que me acabaste de decir, tuve la semana más caótica de mi vida, pero igual la terminé como, o sea, bien. Entonces, como que nunca va a ser lineal. El caso es como que aprender todas esas herramientas para poder utilizarlas en el momento preciso. Y por último, mencionaste perdida, frustrada y que comenzaste a hacer esto tan normal. Y esto también es algo wow, porque es como normalizamos sentirnos mal y comenzamos a normalizarlo. Y me parece muy triste que comencemos a normalizar como todo este estrés, como tú lo decías, como es que creí que era normal que ser empresaria o empezar a emprender se cuente con tanta frustración, como con tanto estrés, como tanto corre-corre. Obviamente son cositas que sí o sí uno tiene en la vida de emprender, pero que los llevemos a normalizarlo y que todo el tiempo estemos como corriendo y con falta de tiempo y como no, es que no tengo tiempo para otra cosa que no sea para el trabajo, sí me parece muy triste y creo que creen eso porque nunca han conocido algo diferente. Entonces eso es lo que las invito a ustedes de que conozcan esta otra parte de lo que en realidad significa ser una persona productiva. Eso era lo que quería hacer énfasis de todo lo que dijiste porque creo que iniciaste con cosas demasiado importantes de ese punto A y de que desde esa situación actual que muchas personas pueden estar y por eso es que digo que se pueden sentir identificadas. Ahora, Mari, hablas que te sentías frustrada. ¿Qué era específicamente lo que te hace sentir, lo que te hacía sentir como tan frustrada con ese tiempo? Bueno, también se divide en varias partes porque todo al final es una cadena que lleva a cómo me sentía en ese momento, en el punto A. Me frustraba el pensar erróneamente, ahora lo sé, ¿ok? Ahora sé que fue erróneamente, pero en ese momento, pues hacía lo que podía con lo que tenía y yo pensaba que no me alcanzaba el tiempo. Entonces me frustraba la idea y la creencia limitante de pensar que no tenía suficiente tiempo. Y también le echaba la culpa a varias cosas que me sucedían en la vida, qué sé yo, que estoy trabajando en un proyecto X o en otro proyecto tal y que eso me quitaba tiempo para las cosas que yo quería enfocarme más apasionadamente. Entonces, no solamente me hacía sentir frustrada, pensar y sentir que no tenía el tiempo, sino que me victimizaba por completo. Yo decía algo más o alguien más tiene la culpa de que yo no tenga el tiempo. Y también eso es algo muy personal y que quisiera compartirlo porque tal vez a otra persona que esté escuchando esto le puede suceder. Como soy hija mayor y como soy hermana mayor, a veces tenemos
el puesto auto otorgado de ser la family manager de la familia. Y a pesar de que amo a mi familia y por siempre estarán en primer lugar, al igual que mi persona y al igual que Dios, el hecho de que seas responsable de ayudar a todo el mundo y que todo el mundo venga a vos para que resolvas las cosas, suma a ese estrés y suma a esa frustración. Entonces no solo tenía la carga laboral, la carga de proyectos, la carga de emprendimientos, sino que también tenía la carga de yo sentirme insatisfecha conmigo mismo, conmigo misma, porque no tenía tiempo para mí misma en ese momento, porque le estaba resolviendo las cosas a otras personas. Y agradezco infinitamente la confianza que me tiene mi familia para acudir a mí. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, pero ya soy otra Mariana. Mm. Entonces, el cambio nunca fueron ellos. Yo nunca necesité que mi familia cambiara. Yo tenía que cambiar. Y ahora es completamente diferente. ¿Verdad? Ahora sigo haciendo todos los malabares que seguía, que hacía en ese momento, pero ya todo mi día, ya toda mi semana, ya todo mi mes se ve completamente diferente y puedo descansar. De hecho, descanso, nunca había descansado tanto en mi vida como después de aplicar todo lo que es en el programa. Entonces, realmente el cambio sí viene de manera interna, el cambio sí sucedió de forma interna, pero en ese punto A, todo eso era lo que me frustraba. Mm. Qué lindo porque quiero que entiendan algo. Mira, Mariana está con, bueno, con su, me mencionaste familia, tienes Ujú. pareja, Sí. eh, tiene un emprendimiento que ya no, ya es un negocio, Ujú. también tiene un empleo. Entonces, miren que no es como, ah, no, es que, porque es que creo que muchas personas también dicen como, no, es que ella sí tiene el tiempo. O sea, quiero que de verdad repitan esto y escuchen, porque ella se decía, es que yo no tengo tiempo. Y miren Ujú. todo lo que hacía. Aparte, pues, de otras cosas que también son importantes para ella, como dedicarse tiempo a ella y, bueno, otras cosas importantes. Entonces, ese pensar que no tenemos tiempo es porque nunca nos hemos detenido a pensar y a ser consciente en realidad que es lo que hacemos día a día, que eso es lo que trabajamos en la primera semana de productividad. Y a mí Ujú. las personas cuando me dicen que no tienen tiempo, yo soy como, no me retes. Sí. Yo en Sí. estos días me dio mucha risa porque Santi, mi pareja, también me dijo como, me dijo algo que yo le dije, algo con el tiempo, yo le dije, ¿tú sabes a quién le estás diciendo eso? Uy, sí, imagínate. Sí, yo como, y me miro, es como, no, no, sí, 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 es como que yo te lo voy a encontrar. Y no es porque yo lo rebusque por allá en las Ujú. 4 de la mañana, no. O sea, de verdad las Ujú. personas se sorprenden cuando dicen como, wow, o sea, no, no pensé que lo tenía. Entonces, como que esto Exacto. también es un proceso de mucha toma de conciencia, que tú lo has vivido también así. Es como, ok, yo soy observadora de mi vida y yo soy consciente de esto, y por eso es que se puede identificar y cambiar. Y lo otro también que decías, como que le echabas como de pronto la culpa a otras personas y no te hacías responsable de eso. Y creo que eso también va muy ligado a los límites y las prioridades. Cuando uno comienza a Ujú. identificar esos no negociables, cuando de verdad identifica para dónde es que quiere ir, qué es lo realmente importante, uno comienza a aprender también a decir no y a Ujú. elegir los espacios que son adecuados para, para X área en ese momento. Entonces, súper valioso. Ya nos contaste entonces qué pensabas sobre la productividad. No sé si quieres expandir un poquito más como para ti qué era más productividad, aunque creo que lo resumiste también súper bien. Bueno, sí, esto es un tema que ya hoy por hoy me apasiona porque, no porque tal vez yo enseñe sobre eso, de hecho, no, esa no es mi especialidad para eso. Acudo a las especialistas como Valen, pero ya sé qué es la productividad para mí, ¿ok? A través de los ojos de Mariana, gracias a la ayuda que tuve en el programa de productividad y a Valen. Yo pensaba que la productividad era un sistema que te explicaban en un bestseller del New York Times súper famoso que todo el mundo estaba aplicando y que le resolvía la vida a todo el mundo y que yo tenía que acoplarme a ese sistema que alguien más inventó. Y esa persona que se inventó ese sistema, pues
un genio o una genia total porque él, pues hizo que cumpliera sus objetivos en la vida. Maravilloso y magnífico. Pero el hacer las paces con el hecho de que a mí no me funcionaba ese sistema, me llevó no solamente mucho tiempo de aceptar, sino mucha guerra interna, porque yo decía, si yo no sé nada de productividad, yo voy a buscar qué es la productividad y voy a buscar estrategias para ser más productiva. Aquí hay una serie de sistemas. Me voy acoplando a todas, pero ninguna me funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo tengo mal en mí? Cuando empiezo productividad, pues me doy cuenta que la productividad es algo que se acopla a mí, a mi sistema, a mi energía y que de ahí pues yo tomo decisiones. Entonces, para mí entender esto fue clave porque todo va como en una telaraña, todo está conectado con muchos puntos. Esto me lleva a entender cuál es, y esto es algo, un spoiler del programa de productividad, el jardín de mi vida. Y para mí eso, bueno, tuvo bastante impacto porque es cierto, si mi vida fuera un jardín y ustedes fueran a ese jardín y lo vieran, ¿qué flores habrían ahí y cuáles estarían más grandes o más bonitas? ¿Verdad? ¿Qué parte de ese jardín se vería seco y marchito, ¿verdad? Eh, si ponemos eso en una analogía, ¿cómo se vería? Entonces yo ahí me di cuenta que definitivamente la productividad era algo que se acoplaba a mí cuando yo tomara, cuando yo tomara la decisión de cómo se tenía que ver mi vida, cómo se tenía que ver ese jardín, qué era para mí la prioridad. Cuando yo tengo claro cuáles son mis prioridades, cuáles son mis no negociables, que eso fue otra cosa que aprendí y vean, yo tampoco es que vivo, por más que no salgo de la casa, que soy más casera y todo, tampoco vivo debajo de una piedra, ¿verdad? Sé que es un no negociable, pero ahora entendí que es un no negociable, ¿verdad? O sea, todos esos recursos para mí están a la mano, pero de ahí a tomar el paso de utilizar estos recursos y entenderlos y hacerlos propios, para mí fue un cambio total en el juego de la vida. Respira, vale, por favor. Me dio demasiada risa. Me dio demasiada Ya terminaste la idea. Pues tengo más. Pero ¿Puedo seguir? quiero hacer una pausa ahí porque me dio demasiada risa que dijiste que no vivías debajo de una piedra y es cierto, o sea, es más, Mari es la más actualizada, creo que en tecnología, en un montón de cosas y obviamente porque no salga no significa que no conoce estos conceptos, solo que por ejemplo, el tema de los no negociables, siento que es algo que se repite y se repite hasta el Sí. cansancio, pero ninguno lo aplica porque es que en realidad no lo entienden. Ujú. Entonces, quería hacer esa pausa ahí porque sí es algo que yo también repito mucho y es esas frases, por ejemplo, de que ay, el tiempo es lo más valioso que hay, y sí, eso lo repiten, pero no se siente, no lo sienten por dentro. Es Ajá. lo mismo que ese no negociable. Entonces, quería hacer como esa pausa ahí. Sí, sí, es el momento en el que, o fue el momento en el que yo entendí que era un no negociable y yo dije, fue mi aha moment, porque yo dije, tiene todo el sentido y también el programa para mí fue una experiencia de dejar mi soberbia a un lado y con mucha humildad desaprender para volver a aprender nuevamente. Y dejarle esa tarea a la experta, Mm. ¿verdad? También la productividad para mí es hoy en día un concepto, ya después post programa, ¿verdad? Después de esta experiencia, es un concepto que me ayuda, o sí, es pues el concepto que te ayudará a hacer de ese tiempo que tenés en tu día el más efectivo para cumplir ciertas tareas específicas y no hacer muchas tareas en ese tiempo específico, Mm. ¿verdad? Ujú. Y también, pues, vivir con conciencia. Y por eso dije el ejemplo de la telaraña, es que todo conecta con todo. Tu salud emocional, tu salud
tu salud espiritual, tu salud física se va conectando tal vez no diría a la productividad como tal, pero la productividad es una herramienta que te da mucha paz cuando sabes cómo utilizarla y cuando sabes cómo aplicarla a tu vida. Entonces, por eso yo no me atrevería, por ejemplo, a enseñarle a nadie sobre mi productividad, ni a escribir un libro sobre mi productividad, porque yo sé que allá afuera hay muchas Marianas que también dicen, pero es que yo trato de hacer lo que este libro dice, pero no me funciona, porque no saben que eso a mí me funcionó, porque tengo un background específico, tengo una historia de vida específica, tengo una forma de hacer las cosas específicas y si alguien más en el mundo se identifica conmigo y tenemos cosas en común, tal vez a esa persona le funcione, pero a todo el mundo jamás. Ujú. Jamás. Entonces, pues llegar a esa realización y hacer las paces con eso, pues fue el inicio también de, ok, ahora sí, ¿qué es lo que a mí me funciona? Mm. ¿Verdad? Para mí, bueno, yo sé que no puedo resumir en una frase qué es productividad, porque al final todo esto que estoy explicando para mí es la productividad. Sí, totalmente. Me encantó, me llevó muchas cosas de ahí y creo que te graduaste. Felicitaciones, te voy a dar un Gracias. certificado. Gra- Gracias. Me encanta, me gusta mucho porque al inicio dijiste algo que también quería mencionar y es que de hecho también lo cerraste con esto, y es que la productividad no es como algo hecho para todas las personas en específico, o sea, el sistema no es el mismo, más bien, no se Ajá. copia el mismo sistema para todas las personas. Y que tú lo puedes buscar en internet y seguir unos pasos que dicen en internet. Y de hecho me acordé en ese momento de una clienta que me había dicho, Valen, es que yo le pregunté a ChatGPT y hablé con ChatGPT para que me ayudara a armar unos horarios y yo le di como toda la información y fue como, no pude, o sea, no pude y es que no es lo mismo. O sea, Mm. información hay por montones en internet, en podcast. De hecho, el episodio pasado les hablé sobre eso, de el exceso de información que tenemos. Sí. Entonces, la información tú la puedes aprender en YouTube, en todos lados, pero tener una persona que te guíe, una persona que ya cruzó ese camino, que ya ha tenido varias personas o varios mundos que han construido sistemas diferentes, es Y algo también, totalmente. Valen, tú eres una curadora de contenido. Mm, Quisiera agregar ahí, o sea, eres una curadora de contenido que hace que cuando entramos al programa, literal, adoptamos una actitud de relajación total porque sabemos que otra persona pues ya hizo toda la super mega tarea para traernos lo que realmente nos importa y nos va a funcionar a nosotros, mm, ¿verdad? hermoso, hermoso. Y sí, creo que me llevo muchos conceptos nuevos que interpretaste y tienen una perspectiva sobre la productividad, así como lo dijo Mari, es la productividad a través de mis ojos, que siento que es algo muy similar, pero con conceptos también nuevos y me gusta para alimentar mi base de productividad, para llegar a otras personas y de verdad decirles que no es como lo creen. Ujú. Y bueno, ahora sí cuéntanos un poco sobre, bueno, ya nos dijiste todo este punto A, esta situación actual, pero entonces ahora, ¿cuál fue ese momento? No sé si que fue un momento en específico, pero uno que hayas identificado que tú digas, que tú hayas dicho, no más, o sea, yo necesito ayuda. Sí, ok. Pasó cuando ya la salud física estaba siendo amenazada. Por ejemplo, empecé a ver cambios en mi cuerpo que claramente no me gustaban por los hábitos tan poco sanos que había adoptado por no tener pues ese orden o esa guía en mi vida y ese entendimiento, esa información. Porque al final estamos donde estamos hoy en día por la información a la que tenemos acceso. Y en ese momento yo tenía información, acceso a información chivísima, chusísima en otras áreas de la vida. Por eso pues he logrado lo que he logrado. Pero particularmente en el área de productividad, en el área emocional y en esta parte de todo lo que trae el programa de productividad, pues no la tenía y por eso vuelvo a lo mismo, ¿a qué costo? ¿Verdad? Y pues, ¿cuál fue el costo? Mi salud física. Mm. Empecé a tener muchos brotes, mucho acné,
empezaba yo sentía que la cara se me derretía del cansancio, es decir, que me colgaba, tal vez la piel del cansancio estaba muy hinchada, bueno, en fin, cambios físicos que era un grito de ayuda por el estrés y presión que yo sentía. Y también de forma emocional, por ejemplo, yo estaba con amistades o con mi pareja, estaba ahí, pero no estaba ahí, porque mi mente estaba tratando de resolver otras cosas del futuro, ¿verdad? Y, y al final me hablaban y, o sea, pasé un tiempo de pura dispersión extrema, extrema. Entonces, no, realmente la gente no la pasaba, o sea, tal vez sí la pasaba bien conmigo cuando yo estaba ahí presente, pero cuando no estaba presente, que era la mayor parte del tiempo, tal vez pensaban como, ay, Mari, o sea, algo tenías que hacer, pero no estás aquí. Entonces, todo eso al final se acumuló y bueno, tengo la dicha de que la persona que me ayudó siempre la ha tenido cerquita mío desde hace más de un año. Y esa es Valen. Siempre ha estado cerquita mía y yo en ese punto A, en ese corre-corre, pues yo realmente no estaba poniendo atención que mi respuesta o esa mano que se podía extender y me podía sacar de ese lodo estaba a la par mía de alguna forma u otra, ¿verdad? Y pasó la gran bendición de que Vale se estaba especializando en la parte de productividad. Y si algo yo creo es que el talento se nota a través también de la pantalla, porque aunque físicamente no estemos ahí juntas, yo veía el talento de Valentina y veía sus resultados y veía lo que estaba proponiendo a una población específica con un problema específico y yo dije, aquí está, aquí esa es la respuesta de Dios ante este problema que estoy teniendo. ¿Verdad? Porque sí tenía que ordenar mi vida de una forma que, como les digo, tenía que resolverme también la salud física. Que por más doctores que yo utilizara, que por más medicamentos que yo tomara, realmente era una curita, pero la curita al final se termina cayendo, ¿verdad? Entonces era un trabajo interno muy profundo al que tenía que someterme y mi primer paso y el más grande fue productividad. ¿Verdad? Y también el trabajar con, yo creo que ya me salí del tema, pero el punto de trabajar las creencias limitantes fue lo que me fue sanando, eh, me fue sanando desde raíz, porque llegué a trabajar puntos desde mi niñez que pues estaban escondidas, empolvadas y pude resolver gracias a los ejercicios emocionales que llevamos en la primera semana de productividad. Em, Eso fue lo que a mí me hizo tomar este paso y decir, ya basta, necesito ayuda. ¿Quién diría que a través de unos cambios físicos uno necesite saber aprender de productividad? O sea, como que uno lo ve así, es como que tiene que ver una cosa con la otra. Y eso fue gracias a que te hiciste preguntas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno va, ese es el ejemplo típico de cuando uno va al médico y uno dice tiene dolor de cabeza y le mandan una pastica, pero no van a la raíz. Y tú Ujú. fuiste a la raíz y entendiste por qué. O sea, como que todo es una consecuencia de desorganización, una consecuencia de caos, una consecuencia de exceso de trabajo. Entonces, como que qué bueno que lo hayas mencionado, porque creo que esto también es nuevo para mí en el sentido de que lo hayan explicado, lo hayan dicho tan explícitamente de cambios físicos. En realidad, esos cambios físicos fueron lo que fueron una parte grande por la cual yo tomé la decisión de invertir en productividad. Y también hay otra cosa que dijiste y era que estabas ahí, pero no estabas ahí. Yo ahora estoy terminando un uno a uno con otra clienta, con Sophie, que de hecho es el episodio que viene, y ella me decía, Valen, es que yo llego al fin de semana y yo quiero pasar tiempo con mi pareja,
pero yo le digo, él me dice salgamos, y yo le digo, no, mejor quedémonos en la casa, porque es que estoy tan cansada que es Ujú, que no me da energía para hacer algo más. Y eso a mí me parece súper triste, porque es como si tú de los 7 días solo vivieras 2. Y eso que ujú. solo uno, porque el domingo ya estás estresado por volver a empezar el lunes. Entonces como que también es algo que se repite demasiado de activar ese piloto automático y de solo estar sobreviviendo 5 días para vivir 2. Em, sí, gracias, gracias por compartirlo. Antes de pasar a las siguientes preguntas, me gustaría saber, tú dijiste, bueno, supe que era productividad, ¿tú de pronto habías visto otras opciones, habías investigado como otras opciones sobre algún curso, algún programa sobre esto o solo habías visto este? En realidad, mucho antes de que saliera toda la campaña de productividad, sí traté definitivamente por otros medios investigar qué podía hacer. Pero pasa una cosa. Uno, para nuestra población latina, no hay, yo creo que hay cero opciones de una persona especializada en esto, Mm. hasta que tú lo creaste. Porque todos son personas de Estados Unidos, de habla anglosajona, en realidad, o de otras partes del mundo, pero estas personas no entienden el contexto latinoamericano. Esas personas viven en San Francisco, bueno, en California, que Los Ángeles, que San Francisco, que Nueva York, pero le están hablando a un público que viene de una sociedad diferente, no latina. Mm. Y al final, ¿por qué es que yo menciono y hago tanto énfasis en esto de ser latina? Es porque solamente nosotros y nosotras sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de familia, de cargas familiares, de cargas sociales, de cargas, o sea, solamente nosotros, los latinos y las latinas, sabemos nuestro propio idioma. Así que yo necesitaba que alguien entendiera esto. Mm. ¿Verdad? Y porque otra persona de otro contexto social me podría decir, no, pero dile a tu familia que no lo vas a hacer, que no lo vas a hacer y ya. Y no es tan sencillo. Y el if, ¿verdad? El no es tan sencillo, solamente lo va a entender alguien Mm. de mi propia raza, para decirlo de alguna forma. Entonces sí, por supuesto que busqué opciones, pero con ninguna conecté. Todas me parecían hiper superficiales. Todas me parecían muy poco cercanas porque al final era compra un curso y tú tienes que ir, conectarte a la compu, llevar el curso, pero no ves absolutamente nadie. Y lo que yo necesitaba era una segunda conciencia que me dijera el lunes o el martes, o lo que sea, o sea, cualquier día que me dijera, hey, vamos a conectarnos a tal hora y no hay otra opción, o sea, solamente hasta ahora te puedes conectar y punto, y vamos a ver estos temas, y si no te conectas, pues no va a ser lo mismo. Entonces tenía que ocupaba esa presión externa y ocupaba la sensación de rendirle cuentas a alguien Mm. por mi propio bien. Entonces, sí, para responderte, bueno, un poco más directo, sí busqué opciones. Cuando sale productividad, yo dije, ok, esto me puede funcionar. Ahí pues te vi con ojos no de esta amistad que tenemos, sino te vi como, ok, vale como profesional en productividad, ¿me puede funcionar? Por supuesto que sí. Mm. Por supuesto que sí. Entonces, no fue tanto, no me fui tanto como por la amistad y confianza que tenemos, sino porque sí realmente sé que me podía salvar la vida en Mm. ese momento. Entonces, y no me equivoqué, me la salvaste. Con todo lo que me enseñaste, con todo, con todas las personas que conocí, me di cuenta que no estoy sola, y también me dio muchísima perspectiva en muchas áreas de mi vida. Entonces sí. Y dijiste algo, ay, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, respondiste una pregunta del episodio anterior. El episodio anterior que se llama ¿A quién escuchar? Hablaba sobre esto y es que también escuchemos a las personas que
ya han vivido ese proceso, que tienen experiencias sobre ese proceso y que tienen Ujú. frutos de lo que hablan. Y entonces, ¿por qué lo relaciono con esto, Mari? Porque dijiste, es que tú eres de mi raza, es como que, sí, yo no te vengo a hablar de algo que yo no sé y que yo no he vivido. Ajá. Entonces, claro, entiendo el concepto de lo que es una familia latina, lo entiendo porque es mi vida, es como que lo vivo. Y con eso tampoco hablaba de certificaciones y no de este montón de cosas, sino como es que es mi vida en sí, o sea, Sí. todo esto es mi vida y es lo que he experimentado. Entonces, qué bueno que lo menciones porque se alinea y es muy coherente con lo que había hablado antes. Em, Tú dijiste en una frase, creo que fue en un testimonio, el testimonio que compartiste en video, tú dijiste que te sentías perdedora con tu tiempo Ujú. y quiero que nos expliques un poco sobre cómo fue transformar eso. Ok. ¿Cómo fue? Bueno, ya aquí no me voy a enfocar en cómo, a qué me refería con perdedora con mi tiempo, porque ya les di bastante contexto de cómo me sentía y cómo era mi vida en el punto A. Cuando empiezo a trabajar en productividad, empezamos con las creencias limitantes y ahí me di cuenta y caí en razón de que eso de que no tenemos tiempo es una falacia total. Y ¿por qué es que nosotros pensamos que no tenemos tiempo? Ese es el trabajo de la creencia limitante que tenemos que hacer. Cuando yo me devuelvo a actitudes, a personalidades que vi de los mayores cuando yo era niña y actitudes que veo actualmente, pues me empiezo a dar cuenta que sí, que pues al que mi entorno me creó la realidad y yo me la seguí creyendo. Entonces, empiezo a trabajar en mis creencias limitantes y me doy cuenta que uno, tengo que ser más compasiva conmigo misma porque hago lo que puedo con lo que tengo. Y cuando accedo a esta información, ya que ahora tengo la información y tengo las herramientas, pues vamos a cambiar por completo la creencia que me siento como una perdedora en el tema de productividad y en el tema de que no tengo tiempo. Vamos a cambiarlo completamente. Y vamos a empezar con el jardín de la vida, vamos a empezar con, bueno, de mi vida, vamos a empezar con algo que a mí me impactó bastante y fue el tomar una decisión hoy no significa que sea para siempre. Mm. Y ahí empieza mi experimentación, el proceso de experimentar qué es lo que me funciona y qué no. Parte de trabajar las creencias limitantes, bueno, lo anterior podemos desarrollarlo un poco más adelante, pero quiero hablar de ese punto. Parte de trabajar mis creencias limitantes, había una sección específica que era, ok, vamos a ser observadores profesionales de nuestra semana y ahí me empecé a dar cuenta de que tiempo me sobra. O sea, tiempo es lo que más yo tengo en esta vida y engañada he estado toda mi vida. Entonces, em, empiezo a ser observadora profesional sin lastimarme, siendo compasivo conmigo misma, claramente. Nuevamente, hago lo que puedo con lo que tengo, entonces compasivamente soy observadora de mi vida por toda esa semana, me doy cuenta pues, de cosas, eso me da muchísima información, pero también pasa pasamos como a un punto muy revelador y es hacer ciertas actividades en ciertas horas del día va conectado con mi tipo de energía y con la persona que yo soy. Soy diurna, soy nocturna, soy una persona que se activa más, inclusive como mujeres tenemos un lenguaje muy particular que son las fases menstruales, ¿verdad? ¿Cómo soy yo en X fase menstrual, ¿verdad? Soy más activa cuando tengo bueno, aquí popularmente le decimos la regla, cuando yo ando con la regla. Soy más activa cuando ando con la regla o no, etcétera. Me empiezo a absorber información, datos y yo como de profesión soy analista financiera, entonces empecé a observarlo como si yo me estuviera dando una consultoría de análisis, ¿verdad? Y con todos estos datos empiezo a transformar esa creencia de que me sentía perdedora con mi tiempo. Y bueno, a grosso modo eso fue
Ese fue el proceso que sucedió en las primeras, pienso yo que 2 semanas del Mm. programa. Pero ser compasivas con nosotras mismas, vieras que sí es clave. O sea, el darme tiempo para absorber información y para aplicar la información sin estarme diciendo, ay, Mariana, qué estupidez, ¿cómo se te ocurrió? Ay, Dios mío, o sea, ya no me tengo que martirizar, ya no tengo que lastimarme de esa forma porque yo decido no hacerlo. Entonces, así es como empieza a cambiar mi vida Eso con pasa respecto al mucho trabajo. gracias Mari, porque las personas sí se comienzan a tirar demasiado duro cuando comienzan a aprender y verlo de esto y como, es que como no lo vi antes, es que cuando uno lo aprende, ya uno lo ve obvio, es como claro, hace todo el sentido del mundo, pero es normal. O sea, es normal, para eso hay personas especializadas en X cosas, o sea, siempre tenemos algo nuevo por aprender y esto le pasa a muchas personas que se comienzan a tirar demasiado duro y eso no los va a llevar a ningún lugar. Es como, te das palo, te das palo, te das palo, pero ¿y entonces qué? Ok, no. Como hacer ese reencuadre, que eso también sucedió en una sesión que di hace poquito de Recalculando, que estábamos haciendo una pausa a mitad de año y me escribían en el chat como, Valen, no, me siento súper mal, como perdí tanto tiempo de este año, no me cumplí. Y yo decía, no, 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 hagamos un reencuadre, no lo veamos como qué mal que perdí todo este tiempo, sino qué bueno que tengo la oportunidad. Ahora tengo unos 6 meses, 5 meses hacia adelante que puedo volver a empezar. Qué bueno que estoy tomando conciencia ahora. Entonces, sí es súper importante como ser compasivas con nosotros mismos. Obviamente hay una delgada línea que no se debería pasar, Tampoco que es como victimizarme. Ujú. exactamente. Y relajarse, es como no, es que yo soy así y ya está. No, es como que, ok, vamos a trabajar en esto y está bien aceptarlo. Qué bueno que estoy tomando conciencia ahora. Y de algo sirvió tanta repetidera también en mi podcast, porque en muchos episodios mencionaba y yo decía, ¿será que estoy repitiendo demasiado esto? Pero es que siempre se me venía a la mente y es porque tomes una decisión hoy no significa que sea para toda Uf, la vida. Y sirvió, entonces les voy a seguir repitiendo cosas para sí. que... A mí es una frase tan sencilla y tan corta, pero cuando tomamos conciencia y entendemos la frase, de verdad la entendemos, cambia el juego. Sí, y volvemos a lo mismo. Una cosa es que se repita, otra cosa es que se diga y otra cosa es que se sienta de verdad y se comprenda. Y porque lo menciono también acá y porque va tan alineado a productividad y es porque productividad es pura prueba y error. O sea, como que cada Mm. semana tienes la nueva oportunidad para comenzar, para volver a ajustar, para ensayar, probar, equivocarte. Entonces, por eso es que no es que con ese sistema que te quedas, no, no el sistema, sino con esa planeación de la semana que te quedas hoy, no va a ser la misma que va a ser ni siquiera la siguiente semana o en un mes. O sea, tienes unas bases sólidas, pero puede ir cambiando. Y por último, para seguir al otro punto, y es que me parece muy gracioso que digas ahora como es que me sobraba tiempo, o sea, como que me di cuenta que me sobró tiempo. Y miren que al inicio Mari estaba diciendo es que no tengo tiempo. Y esto sucede por cantidades, que las personas llegan diciendo no, vale, no tengo tiempo, y luego ellas mismas se dan evidencia de que sí tienen. Eso es otra cosa, que no es que yo les diga, porque yo a ustedes les puedo decir, sí, sí tienes tiempo, pero eso no va a cambiar nada en ti porque tú no te has dado cuenta de que sí lo tienes. Entonces, por eso es un ejercicio de que ellas mismas, o sí, los que mismos que atraviesan productividad se den cuenta, que se den evidencia ellos mismos de que en realidad sí lo hay. Mari, ¿cómo fue construir ese sistema desde cero? Porque ya nos has contado que en realidad construiste tu propio sistema, no copiaste mi sistema, no copiaste el de nadie más, simplemente tú lo fuiste construyendo a lo largo de las semanas. Ujú. Bueno, esto va de la mano con experimentación. Como dijo Valen, productividad es prueba y error. Porque sí, o sea, desde que partimos con la práctica de creencias limitantes, ahí nos damos cuenta cuáles son nuestros negociables y no negociables. Ahí nos damos cuenta cuáles son nuestros patrones semanales, dónde es que se nos va el tiempo y dónde es que sí realmente estamos aprovechando el tiempo. Entonces, con esa información, lo siguiente que empecé a hacer fue eso mismo, prueba y error. La primera semana que yo empecé a tratar de hacer esto, o sea,
Yo no diría que fracaso, pero claramente no iba a tener todas las respuestas del mundo. ¿Por qué? Porque era eso, estaba aprendiendo, estaba empezando a interiorizar toda esta nueva información. Pero ya post programa, ya semanas después de finalizar el programa, tengo las herramientas, sé cómo usar las herramientas, digamos, tecnológicas. Y también hay para mí algo clave en mi semana, que es el sistema de diseño semanal, que es muy reveladora también. El sistema de diseño semanal es una herramienta que vemos en productividad, que es donde sucede, de hecho, la práctica de prueba y error. Entonces, eso más... ¿Ok? Veámoslo como una forma matemática. Sistema de diseño semanal es igual a, pues, prueba y error, más el tomar una decisión hoy no significa que sea para siempre, ¿ok? Es igual, ajá, a un sistema propio que vas adoptando de acuerdo a tus necesidades y a tus preferencias. Entonces, en mi caso, si soy muy específica con las herramientas que uso, pues uso Notion, uso el calendario de Notion. Ya, bueno, toda mi vida está así en Notion, incluso mi vida pues laboral, empresarial, profesional. Y todo sucede ahí. Notion, el calendario de Notion y el calendario de Zoom, pues porque tengo muchas reuniones, pues esas son las herramientas que yo utilizo. Ahora, ¿cuándo es que yo pongo en práctica el sistema de diseño semanal? Yo lo hago entre un viernes o un domingo. Y algo que yo he estado poniendo en práctica desde que salí de productividad, o sea, sí, ya me gradué de productividad, es el ser realista con mis fines de semana y con mis noches. Y bueno, también con mis rutinas AMs. Yo en este momento de mi vida no soy madrugadora. Así que yo no me voy a poner rutinas AM de lavarme la cara, rezar a las 5 de la mañana. O sea, es imposible, no. ¿Por qué? Porque soy una persona que en este momento de mi vida, y por eso soy tan enfática, porque en un año todo puede cambiar. Cuando me convierta en mamá, qué sé yo, todo puede cambiar. Que cuando, si me voy a vivir a otro país, todo puede cambiar. Es decir, nuevamente, una decisión de hoy no significa que sea para siempre. Y el ser flexible es clave. Entonces, en este momento de mi vida, yo soy muy nocturna. Es decir, que mi energía creativa, mi energía o sea, el momento más activo de mi cerebro es a partir de las 7 hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? Y es imposible para mí ponerme una meta, levantarme a las 5 de la mañana a disque meditar. O sea, eso para mí no existe. Entonces, cuando, cuando tengo cuando practico el realismo en mi vida, pues me doy cuenta que, por ejemplo, un fin de semana, un domingo, mi día comienza a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque literalmente quiero dormir desde las 10 de la noche el día anterior hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Y está bien. Y está bien. Eso es lo que yo me digo, está bien, yo no tengo que levantarme a las 6 de la mañana para sentirme productiva. Ahora bien, dependiendo de si tengo un evento, que bueno, este caso, ¿verdad? Que tenemos la grabación del podcast y todo, yo ya me preparo un día antes para tener mis 9 horas de sueño para levantarme a las 6 de la mañana, que fue lo que hice hoy, para alistarme y conectarme a las 8 pues a grabar este episodio con ustedes a las 8 de la mañana. Pero eso ya viene con una preparación, con un mindset, con todo. Pero es eso, es tener claro que debo ser realista conmigo misma y ponerme rutinas que yo sé que voy a cumplir. Entonces, por ejemplo, ahora desayuno a las 9 10 de la mañana. Y eso para mí, por más que cueste creerlo, no sucedía hace 2 meses. Hace más, sí, hace 2 meses no sucedía, ahora sucede. Y mis rutinas en la mañana, estoy súper bien con mis rutinas, no tengo que hacer lo que veo en las redes sociales de que
te levantas, te tienes que meter en una tina de hielo y que tienes que meditar y que tienes que estar con Dios a las 5 de la mañana porque es cuando te escuchan. No, o sea, mi Dios me escucha en cualquier momento, cuando yo quiera, Ujú. ¿verdad? Entonces, también es que yo creo que son varias cosas, pero mi sistema actual, si lo trato como poner en bullet points, es, bueno, las herramientas, encontrar herramientas con las que te sientas cómoda usando. Número dos, ser realista contigo misma y con tus rutinas y con las energías de tu día, o sea, cómo es tu energía en la mañana y cómo es tu energía en la noche. Tres, flexibilidad es clave. La flexibilidad es clave. Y el hacer las paces con que una semana se vea de una forma y la otra semana se vea de otra, está bien también. Mm. Y que si quieres dormir 24 horas también está bien, Ujú. ¿verdad? Em, yo creería que, bueno, todo eso ya aplicado a mi sistema de diseño semanal es, bueno, se ve como una semana donde tengo poquitas tareas por día, pero resulta que es extremadamente productiva y termino con todo lo que tengo que terminar cuando tengo que terminarlo y disfruto de mis fines de semana, disfruto de mis noches, disfruto de los tiempos con mi pareja, disfruto de los tiempos íntimos conmigo misma, disfruto con mi hermana, con mi madre, con mi familia y también les ayudo a lo que sea que ellos necesitan, ayuda de mí con todo ya con otra actitud, ¿verdad? O sea, Ujú. ya con una actitud de una persona que tiene pues las cosas en su mayoría resueltas y y que puede ayudarles también con amor. Lo entendiste todo, Mariana, lo entendiste absolutamente todo. O sea, estoy demasiado orgullosa de escucharte hablar así. Y quién diría y quién pensaría que un calendario con pocas tareas significa ser productivo. O Sí, sea, y eso es lo más productivo si esas tareas, claramente, si esas tareas están bien pensadas y están moviendo la aguja, obviamente, que esas tareas te estén haciendo avanzar, pero ya sabes seleccionarlas y sabes seleccionar cuáles son las prioridades y cuáles son esas tareas que te van a ayudar a avanzar. Mira, y de ujú. poco yo les envié un correo al newsletter contándoles esta perspectiva mía sobre el club de las 5 de la mañana. Y era que yo hace mucho tiempo, yo sí, el club de las 5 no sé qué, porque me leí este libro que muchos se han leído, que es el club de las 5 de la mañana. Y hasta que comencé a entender todo este tema de productividad y de cómo funciona tu energía en función de las actividades que realizas, y es como, no, Mm. sí, en redes sociales estamos llenos de sí, de esto que me mencionaste que me dio mucha risa, de el baño de agua fría, y entonces meditas, y entonces te levantas a las 5 de la mañana, y entonces toda esta rutina súper larga que de hecho también una mentora me dio mucha risa que lo mencionó y dijo es que se pasan 5 horas en la rutina de la mañana y luego entonces lo otro importante y es cierto, es como que, y sí, solo con Dios al principio de la mañana, sabiendo que uno está con Dios todo el tiempo del día, entonces como que lo puede hacer en cualquier hora del día. Entonces, qué bueno que lo mencionaste. Ahora, todo eso suena muy lindo, pero durante el proceso hubo momentos difíciles para Uy, que seamos, demasiado. para que sigamos con este tema de estamos siendo demasiado reales con este proceso. Ujú. Sí, no tengo ningún problema con hablarles de mis fallos, bueno, tal vez no fallos, sino Lo Eh, normal que eh, sucede. sí, es que es lo normal que sucede en Ujú. realidad y sigo fallando en algunas cosas, ¿verdad? Pero nuevamente voy a la frase que les decía hace un rato, hacer las paces con eso. Es Mm. lo que te da energía para seguir continuando feliz, pase lo que pase, feliz. Mm. Entonces, sí, ¿qué les puedo contar que me fallaba? Primero, el darme cuenta de realmente mi rutina diaria cuando tenía que ser observadora profesional de mi semana, pues me chocó bastante. Estaba como en negación. Esa primera semana, como todo, como siempre en ese punto A, seguía procrastinando cosas. Em, en esa semana, a pesar de que me estaba dando cuenta hacia dónde se estaba yendo mi tiempo, como que sentía que más me deprimía. Era como que el caer en cuenta como que me quitaba energía y caía mucho en la victimización de, ay, no sé cómo explicarlo, pero era una sensación
cuando te das cuenta de la verdad, al menos en mi caso, mi reacción fue de mucha ahuevazón. No sé si es una palabra muy tica, pero muy de Costa Rica, pero me sentía muy triste, me sentía bajoneada, me sentía off completamente. Entonces, eso, bueno, contribuyó a que seguía procrastinando. Luego, la parte de el sistema de diseño semanal me llevó tiempo, o sea, me llevó tiempo encontrar lo que a mí me funcionaba porque yo estaba inconscientemente tratándome de adaptar a un sistema que me explicaba Vale, pero estaba entendiendo mal el mensaje. Vale tiene su sistema y nos enseña sobre ese sistema para tener opciones y perspectiva, pero yo no tenía que copiarle a Vale. O sea, eso no era el punto del programa, era encontrar cómo a mí me iba a funcionar esta información para aplicarla a mi vida. Entonces, estaba cayendo en la frustración de que es que esto tampoco me funciona, es que yo no puedo hacer tal vez el sistema semanal todos los domingos a cierta hora, o el sistema semanal a veces me ha llevado 3 días hacerlo, 2 horas cada día, es decir, 6 horas en total hacer el sistema de diseño semanal. Y ustedes dirán, pero ¿cómo cuesta tanto hacer la planificación de una semana? Hasta que pasen por el programa lo entenderán. Em, pero sí, o sea, han habido momentos bueno, hubieron momentos donde yo podía aplicar lo que aprendí esa semana 2 semanas después, porque no hacía clic en ese momento conmigo, yo no entendía cómo hacerlo y por dicha teníamos este canal de la comunidad donde hacíamos las preguntas o a veces en las mismas sesiones hacíamos las preguntas o tal vez la pregunta de otra chica pues a mí me funcionaba para mi vida, etcétera. Digamos, por dicha esas sesiones eran fundamentales para abarcar dudas y ahí yo decía, mira, Valen, la verdad es que esto no me está funcionando, o sea que por más que yo trato con esto, esto no me funciona, ¿qué me recomiendas? Y ahí encontraba la respuesta. Entonces, sí, por supuesto que nada es de inmediato, nada es de la noche a la mañana, pero hacer las paces con eso, con el hecho que no sea de la noche a la mañana, es clave también. Qué bueno que lo menciones porque definitivamente son cosas que van a suceder, o sea, cosas que pasan. Y así como lo mencionamos desde el inicio, que no es un proceso lineal, así como ningún proceso en la vida es lineal, esto tampoco lo es. O sea, como que va a llegar también la frustración de otra manera, que la frustración también se va a ver de maneras diferentes, va a llegar esa sensación de sentirnos culpables por identificar que sí teníamos tiempo y no lo estamos aprovechando, por un montón de cosas que no Mm. entendimos, que lo otro, pero siempre van a contar con ese apoyo, como lo dijiste, tanto de la comunidad como de mi parte, para que de verdad puedan como seguir avanzando y solucionándolo, porque una cosa que les repito mucho y es, a mí no me sirve de nada que ustedes paguen y salgan igual que como iniciaron. O sea, para mí eso es no. O sea, como que no. Obviamente yo doy 100 mi 100%, ustedes dan su 100% y por eso es que Mari, esto se los quiero súper aclarar. Por eso es que Mari está hablando como está hablando hoy, porque no solo fue por mí, sino por el compromiso de ella, porque ella se comprometió, porque ella hizo lo que tenía que hacer. Entonces eso también es súper clave y que lo tengan en cuenta. A pesar de esos momentos difíciles, a pesar de que en algún momento le tomó más tiempo, a pesar de todo eso, hoy está hablando de esto porque lo vivió. Ujú. Ahora, Mari, háblanos un poquito sobre ese acompañamiento grupal. ¿Qué papel jugó la comunidad? ¿Por qué fue tan importante para ti en caso de que lo fuera? Ujú. Y cómo lo viviste? Ay, hasta se me ilumina la cara. La parte de que sea grupal sí le da una presión invisible a los resultados que nadie te pide que des resultados, pero tenés que tener resultados porque sí hay cierta presión invisible que es la que les estoy comentando, porque ves que otras chicas llegan igual de determinadas diciendo, y esto es algo que pasó en la vida real, en la primera sesión, varias dijimos, esto supone no solamente un esfuerzo de tiempo, sino también un esfuerzo económico, y sí o sí tiene que salir bien. Sí o sí yo tengo que aprender algo y sí o sí yo tengo que mejorar mi vida después de esto.
y lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, ver las chicas activas en el chat, ver las chicas activas en las sesiones, el acompañamiento con otras chicas, pues sí ayuda bastante porque tienes esa presión de también avanzar con ellas, ¿verdad? Pero no es una presión mala, al contrario, es la doble conciencia que les explicaba al inicio. Es el empujoncito a la fuerza que te están dando el grupo y también Valen para que cumplas con tu palabra de que este programa en tu vida tiene que salir bien. Entonces, bueno, por esa parte, las sesiones grupales y demás fueron clave para mi crecimiento por esa presión invisible que había y yo la disfruté bastante. Hubo una cosa muy curiosa que me sucedió y es que en una de las sesiones yo no me pude conectar en la sesión en vivo, así que tenía que ver el replay. La culpa que me dio de no poderme conectar a la sesión en vivo es real, pero vamos a ver, no es una culpa que me carcomió, es una culpa de, ay, yo tenía que estar ahí. Y yo creo que eso es algo muy bueno, porque también denota que te estás disfrutando esta versión tuya que estás conociendo y que estás disfrutando el programa en sí, ¿verdad? Como tal. Y bueno, por esa parte, el hacerlo grupal también provoca esas sensaciones, yo diría que también positivas, por más, aunque yo sé que acabo de decir culpa, pues no es una culpa negativa, es algo que te empuja a lograr ese objetivo. Em, Eso por un lado. Hubo otra cosa también muy curiosa que va de la mano con algo llamado Accountability Partner, que es esta persona específica para ti y también vos sos la persona específica para esa otra persona que se van a estar empujando semanalmente para llegar a sus objetivos. En mi caso fue Tati. Tati fue mi accountability partner y es impresionante como dos personas que nunca se han visto en la vida, en persona, logran conectar gracias a que están viviendo la misma experiencia y la amistad que se crea a partir de productividad, la complicidad, la confianza, todo es mágica porque de verdad me senté con ella, le enseñé cómo era mi vida sin tener vergüenza, porque nadie, tal vez nadie más conoce tan a detalle mi vida, mi semana, cómo me sentí como Tati, ¿verdad? Entonces, el tener a una persona de carne y hueso que esté ahí escuchándote sin juzgarte y más bien enfocada en que vos el día de mañana estés mejor, eso es una experiencia que nadie se la debería perder cuando hace productividad grupal. Hay algo, hay magia en esa estrategia. Entonces, em, bueno, yo disfruté bastante. Si yo vuelvo a hacer productividad, tal vez en una segunda edición, definitivamente escogería también grupal. Mm. Hay algo en hacerlo grupal muy interesante. Nuevamente, varios puntos importantes. Yo digo como esta vez no voy a opinar nada. Voy a seguir con la siguiente pregunta, pero necesito recalcarlos. Sí. Pero lo hace rápidamente. Inversión de tiempo y dinero, lo dijiste al inicio. Esto es cierto, o sea, yo les dije, ustedes están, yo aquí voy a dar todo de mí, pero yo quiero que sepan que ustedes invirtieron y no solo invirtieron dinero, sino tiempo y ese tiempo no regresa. El dinero ustedes lo pueden recuperar y eso es algo que yo Sí. menciono mucho. El dinero vuelve, el dinero ustedes lo multiplican, el dinero sí se va en un tiempo, pero puede volver. El tiempo no regresa, el tiempo no va a volver, entonces ustedes tienen que aprovechar este tiempo de la mejor manera. Sí o sí tiene que funcionar y yo creo que esa frase sí fue la insignia de productividad de esta edición porque ustedes la propusieron y es sí o sí voy a hacer que funcione. Segundo, funciona demasiado bien la comunidad lo estabas diciendo en forma de, es que hay una presión invisible y yo lo pongo de ejemplo, yo una vez me metí a un gimnasio donde eran clases grupales y yo iba.
y todos hacían ejercicio tan, la clase, parar se sentía mal, porque yo decía, Sí. yo cómo voy a parar si todos están continuando, es como yo voy a dar mi milla extra porque es lo normal en ese ambiente, entonces aquí sucede lo mismo, es como yo por qué voy a parar si todos están dando su 100%, entonces esa energía se contagia. Tercero, esa culpa de no estar en las sesiones en vivo, te la entiendo totalmente porque yo cuando estoy del otro lado, yo de hecho en este momento estoy en una mentoría y una vez, no es que no me pude conectar, pero sí iba manejando, iba escuchando y yo quería poner la cámara, yo quería participar y no pude porque en ese momento pues estaba haciendo otra cosa. Y esto dice mucho porque primero es como quiero estar, o sea, como que de verdad el interés en estar en esta sesión. Y segundo es porque no es lo mismo ver una sesión en vivo que un replay. Entonces Ah, también sí. va para todas las personas que siempre hagan como todo lo posible por estar en una sesión en vivo porque esto se dice mucho también, pero no como que no lo entienden. Como que no, normal, yo me veo el replay, pero después de estar en una sesión en vivo comprenden la diferencia. Y por último, sí se salen con conexiones, se sale con amistades, se salen con hasta con alianzas, hasta con negocios pueden salir porque conocen el don que tiene cada persona tiene un don diferente, entonces como que se pueden complementar de una manera hermosa y lo digo por experiencia propia, porque yo de comunidades he salido con amistades, he salido con clientes, he salido con muchas conexiones, entonces es hermoso. Ahora, Mari, quiero preguntarte algo muy lindo y es, ¿qué papel crees que jugó Dios en la planificación? Yo sé que Dios juega un papel en todo, en toda nuestra vida, pero específicamente en la planificación, ¿cómo crees que sea adentro? Ujú. Bueno, este tema me gusta muchísimo porque yo amo, amo el hecho de que tomé la decisión de que Dios tomara el control de mi vida. Aunque Dios tiene el control de nuestra vida, queramos o no, el hecho de aceptar eso y estar bien con eso y amar profundamente ese hecho, te da paz. Bueno, a mí me da paz. Yo no puedo hablar por las demás personas y jamás me atrevería a hablar por el resto de la humanidad. Pero a mí particularmente, eh, siempre he pensado que yo al ponerle a Dios todo en sus manos, yo veo sus manos en todo lo que hago. Y cuando yo llego a productividad, en realidad fue porque también recé, me acuerdo muy bien de que recé por una respuesta, recé por ayuda, recé por acompañamiento idóneo. Y bueno, vale, que siempre, o sea, hace más de un año estamos cerquita, justamente empieza este programa y Dios le dio un don precioso de ayudar a las personas en este tema en específico y eso genera bendición. Entonces, el impacto del programa, el impacto de Vale en mí ha generado muchísima bendición. Entonces, es un don muy importante. Yo he pensado que, bueno, eso fue post programa, que una vida ordenada, una vida donde hay orden, donde hay organización, está Dios y donde está Dios, nada falta. Y sí, aunque sea pues difícil el proceso de llegar al punto de decir, ah, tengo orden en mis finanzas, tengo orden en mi vida familiar, tengo orden en mi vida espiritual, inclusive tengo orden en mi trabajo y en mi vida personal, aunque sea difícil llegar a ese punto, en realidad cuando se llega a ese punto, empiezan a fluir las cosas de una manera muy distinta. Es algo que no puedo explicar con palabras porque no existen palabras en ningún idioma para describir lo que sucede. Es un milagro que sucede y quienes lo viven podrán estar de acuerdo conmigo de que es algo que sucede, es verbo, no palabra. Entonces, en mi caso particular, el haberle puesto esta necesidad en las manos de Dios y yo ver las manos de Dios en todo lo que hacía, en todo lo que consumía, en todo lo que me pasaba,
fue muy importante porque era un trabajo emocional que al final me hacía sentir llena, plena, me hacía sentir que iba por el camino correcto y eso me empezó a abrir más puertas, ¿verdad? Entonces, en general, el papel que jugó Dios en esto es el principal, es decir, es el primero, único y principal. Y el más importante, el más pesado, porque empezamos desde que yo le dije, yo necesito ayuda, pero yo no sé dónde buscar. Mm, Así que por favor póngame a las personas en el camino. Y yo no tuve que buscar ni siquiera muy lejos, mm, ya estaba cerca mío, ¿verdad? mm, Entonces, sí, eso, ese es, siento que no puedo dar más explicación en esto porque como les digo, es verbo, no palabra, ¿verdad? Es mm, algo que se siente, es algo que se vive, es algo que se experimenta. Y quienes lo experimentamos, simplemente ya lo sabemos. mm. Hermoso. Gracias, Mari, por compartirlo, porque eso fue una de las cosas que mencionaste en un mensaje que me enviaste, y era eso, como donde hay orden está Dios, y donde está Dios nunca falta nada. Y eso me pareció tan precioso, porque de hecho en la palabra lo dice, en Primera de Corintios 14:33 dicen, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces, me parece que va muy alineado con esto. Entonces, gracias por compartirlo. Ahora sí llegamos al punto B. Ya hablamos por tu situación actual, ese punto A donde estaba Mari, por ese proceso de transformación, que ese proceso de transformación también vamos mencionando muchas cosas de lo que es Mari hoy, pero ya así como a modo resumen, cuéntanos qué hábitos lograste, qué construiste, porque esto también es lo lindo de este proceso y es que también implícitamente se van construyendo hábitos muy saludables, entonces me parece muy lindo que siempre hay espacio para esto. Cuéntanos cómo se siente ahora tu semana. Y sí, cuéntanos primero como esas dos cositas. Ok, a modo resumen, empecé a hacer más ejercicio. Yo pensaba que no tenía tiempo para hacer ejercicio y ahora acomodé hasta mi cuarto, mi oficina, todo de acuerdo a que yo pueda estar más activa, ¿verdad? Entonces camino más, practico boxing en casa porque tengo una máquina como específica para eso, con música, entonces va con el ritmo de la música, digamos. Entonces tú haces boxing al ritmo de la música gracias a esta maquinita. Y para mí el ejercicio era algo que antes de productividad pues no se veía para nada. Mi novio, que es muy atlético, muy activo físicamente, él me decía, vamos a caminar, vamos a hacer esto. Y él, bueno, por dicha, él me acepta tal y como soy y nunca ha tenido problema con que yo le diga, no, no quiero. Pues, ya de alguna forma yo sí me sentía mal porque mi excusa siempre era la misma, no tengo tiempo, Mm, ¿verdad? Y ahora es diferente, ahora que sí salimos a caminar aquí por el barrio, que yo me pongo a hacer ejercicio en el lugar donde tengo específicamente todas las cosas para hacer ejercicio aquí en mi casa. Este, en fin, o sea, hábitos saludables físicamente hablando los pude iniciar gracias a tener el orden y organización gracias al mm, programa. La parte de alimentación, sí pude mejorar esa parte de alimentación, ya tengo rutinas y ojo, si no cumplo con la rutina o me paso una hora de la rutina de comida, no pasa nada también. Y nuevamente, un hábito que yo lo considero hábito es pensar que la flexibilidad es clave mm, y que todo bien, no pasa nada, no pasa nada si no cumplo las cosas a la hora que son en el sentido de que no comí mi desayuno a las 10 en punto de la mañana o a las 9:05 de la mañana. O sea, no pasa nada si ese time frame, digamos, si ese rango de tiempo, pues se alarga. Em, Algo que, bueno, eso a nivel de hábitos, tiempo para mí misma. Tengo tiempo para mí misma y ya no me siento culpable de descansar.
El descanso para mí es clave. Yo estaba durmiendo entre 5 horas más o menos, tal vez lo máximo que dormía era 6 horas y sí me afectaba la productividad del siguiente día. Ahora estoy entre 8 y 9 horas. Excuse. Entonces, sí, entonces, o sea, como pueden ver, sí es algo, pues, notorio, ¿verdad? Inclusive en mis reuniones con las personas, la gente me dice, Mari, ¿qué te hiciste en la cara? Es que se ve, has estado comiendo mejor, ¿verdad? Todo el mundo me dice, has estado comiendo mejor. Es que se ve en la cara, que no sé qué yo, quién sabe cómo me veían antes, ¿verdad? Qué triste, pero bueno, ya inclusive esos comentarios, esos comentarios que no los veo para nada maliciosos, sino como hasta bonitos, Ujú. pues me dejan ver que sí, el descanso es clave y que es un no negociable. No. Entonces, hábitos físicos saludables, sí los he puesto en práctica, perdón. Y yo diría que es lo primero a decir en cuanto a esa pregunta que me haces. Ahora sí, conforme mi semana. Eh, yo lo decía al inicio, soy realista con las cosas que yo sé que puedo cumplir en el día. Yo tengo un podcast y para las personas que tenemos podcast sabemos que esto consume mucho tiempo. La parte de producción, la parte de postproducción, tenemos un estudio de grabación, vamos a un estudio de grabación a hacer los episodios. Y la parte de producción, pues súper relajada porque alguien más está encargado de producir, pero la parte de postproducción es algo en lo que yo necesito estar para lograr la calidad que nos representa en Babalum y eso lleva tiempo. Entonces, trabajar 2 horas en el podcast es imposible. El podcast se tiene que trabajar 8 o 9 horas si queremos sacar desde planificación hasta assets para ir publicando. Entonces es algo que lleva su tiempo y por eso yo tengo que ser realista en los objetivos de la semana. Si toca trabajo de podcast o toca trabajo legal o toca trabajo administrativo o toca lo que sea, saber ser realista con los tiempos. Entonces eso es un hábito que estoy poniendo en práctica el ser realista de verdad con la semana y que por más que se vea como menos tareas, en realidad esas tareas son clave y fundamentales para la operación, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si ya me desvié la pregunta, pero no, voy bien. Súper bien. Pero sí, desde los hábitos que les comentaba más personales hasta estos de cómo organizar mi semana de forma realista, de forma aterrizada y también manejando mis no negociables, que mis no negociables es, por ejemplo, el descanso, que el tiempo en pareja, que el tiempo en familia. Por ejemplo, algo que a mí me llena de energía bastante es el pasar tiempo con mi hermanita. Mi hermanita tiene 16 años y es mi mejor amiga. Y a pesar de que estamos en etapas de vida muy diferentes, ella y yo compartimos un humor muy específico. Compartimos anécdotas muy específicas, nos gustan los libros, como ciertos libros específicos o películas de géneros específicos y el compartir con ella a mí me recarga. Entonces para mí es un no negociable pasar tiempo con ella y si hay algo referente a ella es un no negociable, ¿verdad? Que nadie se puede meter con eso porque es mi tiempo con mi hermanita. Mm. Y y bueno, eso es todo lo que acabo de decir. Ha sido lo que yo he creado para tener pues los resultados que tengo actualmente, sabiendo que si tiene que cambiar la otra semana por alguna razón, está bien, hago las paces con eso. Mm. Me siento demasiado orgullosa de escucharte, demasiado feliz de ver cómo está viviendo la Mariana de esta versión de hoy. Es precioso escucharte. Me alegra demasiado que hayas hecho todos estos cambios. Y cuando María habla de hacer una semana realista, es porque a veces suponemos que cierta cosa, cierta actividad nos va a tomar un tiempo Ujú. porque solo está en nuestra mente y porque nosotros creemos que es así, pero cuando lo vamos a hacer en realidad puede tomar mucho más o hasta también puede tomar incluso mucho menos. Entonces a eso hacemos referencia cuando
hay que ser realista con nuestros tiempos. ¿Qué cuánto te toma de ir de aquí al gimnasio? A veces dicen, no, no me toma Mm. nada, pero en realidad te puede tomar 15 minutos y eso sumar 15 minutos más 15 minutos son media hora y bueno, como que todo eso va haciendo como espacio en tu agenda. Mari, ya nos contaste cómo ha cambiado tu vida personal e interna. Ahora cuéntanos un poquito más de Babalum, de tu negocio, ahora del que nos contaste a inicio del episodio. ¿Cómo ha cambiado esa noticia también que me contaste? Quiero que me la cuentes ahora, tan hermosa que ha sucedido con Babalum. ¿Qué sentiste al ver que todo empezó como a fluir ya más con orden? Cuéntanos un poquito. Bueno, Babalum es, como para darles un poco más de contexto, se divide en dos. La primera es impacto social. Nosotros tenemos programas o iniciativas que impactan de forma social, ¿verdad? De ahí la palabra es impacto social. Entonces tenemos un programa de escritores, tenemos un programa de voluntariado, ellos se encargan de ver temas tanto administrativos como creativos y vamos desarrollando talentos blandos y técnicos en los chicos y chicas que están en el equipo. Y luego también Babalum tiene esta parte de creación de contenido. Entonces, Babalum crea contenido en tres categorías para nosotros base y fundamentales, que es inteligencia artificial, que de ahí también tocamos como ramitas tecnológicas. Luego, en sostenibilidad ambiental, nos enfocamos en abrir conversaciones en temas que pues hemos escuchado probablemente, pero no hemos profundizado, al menos la población a la que le estamos llegando. Sostenibilidad ambiental, inteligencia artificial y la tercera es desarrollo profesional, que esto también va muy ligado a los programas de impacto social. Aparte de eso, de crear contenido en estas tres categorías, de tener los programas de impacto social, tenemos un podcast que se llama Cómo lo hacen podcast. Y en este proyecto nos enfocamos en traer invitados que sean o líderes en sus industrias o sean muy buenos en algo o simplemente tengan una historia particular interesante y nos los traemos para que nos cuenten cómo hacen lo que hacen para llegar a donde están o para continuar ese nivel de éxito que tienen. Entonces, hay mucho por hacer. Es un trabajo que antes me tomaba 24/7 antes de yo no tener orden y organización. Ahora claramente ya todos ustedes saben cómo es que yo trabajo mi semana. Pero a pesar de que hay mucho que hacer, eh, lo hacemos con muchísimo amor y calidad con las herramientas que tenemos disponibles. Y hemos también hecho las paces con rebrandearnos cuando vemos que es necesario un rebranding, ¿verdad? A nivel de colores, a nivel del feeling que le vamos a dar al podcast, porque el podcast no inició como lo hacen, inició como vamos a un podcast y nada más era como diferente, traíamos invitados, escuchábamos historias, pero no tenía una temática. Y este año logramos esa temática, entonces, y también conseguimos el estudio de grabación y todo. Entonces, fuimos creciendo y todo fue fluyendo también de acuerdo a ser realistas con lo que queríamos y a hacer las paces también con lo que realmente queríamos hacer a través del proyecto. Y bueno, sí, entonces todo eso es Babylon. ¿Qué pasó con Babylon o cómo fue impactada directamente gracias al programa de productividad? Como yo soy la directora general de Babylon, inició como un proyecto y hoy en día ya Babylon obtuvo inversores y se convirtió en una empresa, en una compañía. Ajá. Entonces, Eh, 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 eh. entonces, vamos a lo mismo. Yo pienso que a veces energéticamente hay un cuello de botella que es invisible claramente porque es energético. Y cuando se empiezan a poner, se empieza a poner orden en nuestra vida, todo lo demás a nuestro alrededor, inclusive personas, se ven impactadas.
Entre eso, pues Babylon como proyecto que inició, ahora empresa y compañía, una empresa, lo voy a decir empresa, pues se vio impactada en ese sentido de formalizarnos, de ya ir al siguiente nivel, de ya tener inversión, de ya tener personas que creen en este proyecto a largo plazo, que puede, o sea, esto puede llegar a pasar de generación en generación, ¿verdad? Y el vivir el inicio de esto me hace sentir, o sea, es increíble. Sí, sí me entienden, es increíble porque es mucho lo que está sucediendo, pero claramente es impresionante y es una bendición de Dios estar viviendo el inicio de algo que yo sé que personas creen en esto como algo a largo plazo, una empresa a largo plazo y que están dispuestas a invertir en esto porque saben el impacto que pueden tener. Ya no creen en tal vez en Mariana como tal, creen en algo más allá de eso. Y yo pienso que también pueden ver y sentir nuestra organización, nuestra planificación, que las cosas que se suben están cuidadosamente hechas con amor, con cariño, con calidad, porque algo que yo le digo a cualquier persona que está iniciando es el hecho de que usted no tenga tantas herramientas para empezar o tanta accesibilidad a herramientas no significa que usted saque algo de mala calidad. ¿Verdad? Todo lo que hemos hecho ha tenido la calidad a la que podíamos acceder en ese momento. Ahora que tenemos un acceso mayor a otras herramientas, a otras personas, a otras empresas, a otras alianzas, a otras cosas, entonces se ve reflejado la calidad en eso, ¿verdad? Pero sea lo que sea que hagamos, tengamos lo que tengamos, siempre vamos a enfocarnos en hacerlo con la mejor calidad posible, porque esto no es para mí, esto es para una persona que lo esté necesitando, aunque sea una nada más en el mundo, es importante para esa persona y le va a ayudar a lo que sea que tengan que hacer, resolver en su vida, le va a ayudar para eso. Entonces, es así como ha afectado en el buen sentido positivamente el programa en Babylon, porque no solamente hemos conocido personas para alianzas internacionales, ¿verdad? Que quiero recalcar esto, productividad puede ser un programa, pero cuando terminas productividad, accedes a una comunidad muy interesante de personas que están en el mismo nicho que vos. Y si tampoco sos emprendedor, da igual, tenés acceso a emprendedores, a personas con muchísima influencia también. Entonces, esto nos abrió puertas a iniciar conversaciones con personas muy interesantes que están en otros países y decir, ok, ¿cómo puedo hacer crecer Babalum en este sentido? ¿Crees que me puedas ayudar? Sí, yo te puedo ayudar. Entonces, eso para mí eh, ha, pues, ha traído más bendición de la que yo realmente pensé. Ni siquiera cuando yo inicié el programa, yo pensé que era algo para mí, ya, punto, pero ha afectado a mi familia a través de cómo yo cambié, en mi negocio a través de cómo yo cambié, la forma que me perciben otras personas porque ahora soy esta persona. Y algo también muy interesante que no quiero que se me olvide y necesito decirlo ya es que cuando hacíamos todo, como Babalum requiere mucha atención en varias cosas porque estamos formalizándonos y estamos llevándonos al siguiente nivel y hay muchas cosas que hay que aprender en el camino y adoptar en el camino. eh, yo siempre decía, ay, disculpa por contestarte tarde, perdón, he estado súper ocupada, no he tenido tiempo. Ya hoy por hoy entiendo tanto el valor del tiempo que de verdad sí me obligo a mensaje que entra, mensaje que contesto. Me ha costado, es de hecho las cosas que más me ha costado porque yo puedo ver el mensaje y quiero contestar, pero en ese momento estoy en una reunión. Termino la reunión hora y media después y luego se me olvidó que ahí está el mensaje. Entonces sí me ha costado, pero ya mi bandeja de entrada en WhatsApp, digamos, lo he logrado llevar a cero y para mí es
Una, o sea, hasta que siento delicioso mentalmente ver ningún mensaje ahí porque yo sé que ya todo el mundo tiene una respuesta mía y ya cumplí con lo que tenía que cumplir y eso es en lo que realmente voy a estar trabajando en las próximas semanas en ser lo más rápida en mi respuesta posible porque yo sé que el tiempo es muy valioso y no me gusta que otras personas estén dependiendo de algo mío que si tuvieran la respuesta más rápida pudieran estar siendo más productivos en ese sentido, Mm. ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como un paréntesis que quería hacer, pero cerrándose ese paréntesis, así es como ha afectado esto Babalum. Y la noticia es esa, que logramos legalizarnos gracias a la inversión de personas que creen en este programa y alianzas vienen. Me voy para Colombia con una alianza súper importante de Legal Hackers Bogotá, donde Babalum es aliado. Entonces voy a estar en Bogotá dando una charla, mi primera charla internacional. Entonces sí, es muy emocionante para mí. Sí, o sea, sí, donde hay orden, estadios en estadios no falta nada. Y se abren muchas puertas. Ay, precioso, precioso, precioso. Divino. Yo solo puedo decir, gloria a Dios. Solo Sí. puedo decir, gloria a Dios. No pude ver a nadie más que a Dios metiendo la mano ahí en tu negocio, en Babylon, en todo lo que está sucediendo. Y también quiero volverlo a decir y es, no soy yo, no es productividad, es todo lo que Dios está haciendo a través de mí, todo lo que Dios está haciendo a través de productividad para poder compartir el mensaje que Él quiere compartir. Y definitivamente esto confirma una vez más que Dios no es un Dios de desorden, es Ujú. un Dios de orden. Entonces me alegra demasiado el corazón poder escucharte, poder ver lo que Dios está haciendo en tu vida, porque también es una mezcla de tu esfuerzo, tu dedicación, tu compromiso y nada sería también posible sin eso. O sea, no van a llegar las cosas solo porque sí. O sea, es una Ajá. combinación de dos cosas. Entonces, hermoso. También les voy a dejar en la descripción el Instagram de Babalum para que Sí. vayan, lo investiguen un poquito y sepan de lo que habla Mari, como ya de una manera más tangible, que una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo y escucharlo, entonces para que vayan. Ya para ir cerrando, Mari, quiero que nos cuentes si alguien está escuchando esto y se siente igual de perdida a cómo te sentías porque ya no lo estás, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirle a esa persona que está escuchando esto? Vean, si usted se siente como yo me sentía, primero te entiendo. Primero respiremos, porque estás donde tenés que estar por una razón. Y cualquier experto que te hable sobre algo inició también probablemente con esa sensación y luego como un alumno. Entonces, si pudieron hacerlo y también si yo pude hacerlo, definitivamente vos también lo vas a lograr. Esto no es algo que solamente unos cuantos pueden lograrlo porque tienen habilidades específicas. No, esto es para todas y todos los seres humanos que se propongan hacer un cambio en su vida. Mm. Es lo único que se necesita, tomar la decisión de cambiar. Y si no sabes por dónde empezar, tranquila o tranquilo porque cuando tomes la decisión de que vas a mejorar, de que querés mejorar, vas a ver que en el camino de forma muy natural van a salir tanto las oportunidades como las personas específicas para que logres ese objetivo. Mm. Así que dale todas esas cargas que sentís, todas esas todos esos pensamientos destructivos que tal vez puedes estar teniendo o todas esas sensaciones negativas a Dios, que Él se encargue absolutamente todo y vos nada más espera a estar listo para cuando o lista cuando ese momento se presente, para que tengas el discernimiento de ver que es por ahí que debes ir. Y hay una oración que a mí me encanta hacer y eso bueno, es una oración, pero también mantra. No sé si mantra y oración será lo mismo, ¿no? No, No, pues es una oración. oración.
pero es también en mi caso lo utilizo como mantra cuando las cosas se ponen difíciles, porque a pesar de que estoy contando un testimonio muy positivo, o sea, situaciones siempre van a haber, siempre, punto. Entonces, ¿qué es la diferencia hoy en día? Que yo ya tengo las herramientas para responder a esas situaciones de la nada, que salen de la nada y me frustran o me afectan. Es una oración que aprendí de mi abuelo porque él lleva sobrio 33 años aproximadamente, él es alcohólico anónimo. Cuando entra a Alcohólicos Anónimos, pues esta es una de las primeras oraciones que aprendes en los 12 pasos. Y es bastante sencilla, es hermosa y es, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame la valentía para cambiar las cosas que sí puedo. Y también la sabiduría para entender la diferencia entre ambas. Esa oración yo la digo ya en cualquier momento que me nazca decirla. En realidad no es como que tienes que seguir una rutina para decirlo. Em, Dila cuando te nazca, dila cuando, pues si quieres antes de dormir o cuando despiertes, porque para mí sí es muy poderosa. El hecho de tener tranquilidad con las cosas que no puedo cambiar, la valentía de cambiar las cosas que sí puedo y tener la sabiduría para saber diferenciar entre ambas cosas es clave cuando estamos pasando por momentos turbulentos y también para entender qué es lo que no puedo cambiar, qué es lo que yo no tengo poder para cambiar. Por ejemplo, yo me puedo afligir bastante por todo lo que está pasando en el mundo a nivel geopolítico. ¿Yo puedo cambiar algo? No, yo no tengo el poder para cambiar las guerras. No tengo el poder. ¿De qué sí tengo poder? De cómo actúo yo. Y Vale tiene una frase que nos decía justamente en el programa que también es clave para mí hoy en día, es ¿qué haría Jesús? Y eso va de la mano con la valentía de las cosas que sí yo puedo cambiar, ¿verdad? Yo sí puedo cambiar cómo le hablo a mi familia, la actitud que tengo con los vecinos, la actitud que tengo con mi pareja. Yo sí puedo tomar la decisión de cambiar el curso de mi vida con las opciones que tengo adelante. Entonces, bueno, les dejo este mensaje. Espero que haya funcionado para algo, pero si igual no resuena en este momento con ustedes, está bien, porque cada quien estamos en la etapa en la que debemos estar. Yo me lo llevo. Me lo super llevo, gracias Mari. Creo que sí, le va a llegar, así como dijiste ahorita, si sea una persona, ya es demasiado, o sea, como que ya estás llegando, aportando un granito que va creciendo y creciendo en la vida de esa persona que quizás no tome la decisión ahora, pero quizás en un año, 2 años, ya sea el momento para esa persona. Sí. Una única aclaración que quería hacer acá es esta diferencia entre el mantra y una oración. Y si son dos cosas diferentes, creo que vale la pena como hacer la aclaración porque el mantra a veces no está dirigido a nadie y es como para conectarse con el universo, con energías superiores o con otras cosas que no es a Dios específicamente, mientras que la oración siempre va dirigida a, Ah, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Entonces, es más como ese diálogo, aunque yo sé que tú la repites en esos momentos, pero tú no la repites así como la repites sin sentirlo, sin que vaya ajá, dirigida a nadie, es como que tú lo haces dirigido a Dios. Entonces, ajá, me entonces sí parecía es oración, sí. importante, sí, me parecía importante hacer la aclaración. Ahora, Mari, te cuento, imagínate que lancé, bueno, no lancé, aunque sí, una beca para la edición de el septiembre. Qué Voy a dar una bien. beca. Ya en la publicación están como todos los parámetros para que puedan participar hasta el próximo 9 de agosto, sábado 9 de agosto. Y en esa publicación les invito a compartir un momento de sus vidas donde hayan sentido de verdad que el tiempo no regresa, o sea, como ese momento en de ya, o sea, no más con esto. Entonces, para cerrar,
quiero que me cuentes para ti qué significa esa frase de el tiempo no regresa. El tiempo no regresa. Ok, aquí es donde pongo de lado toda la parte profesional. Aquí es donde me doy cuenta de mis prioridades en la vida y es a nivel familiar. El tiempo no regresa cuando lo veo desde el punto de vista del tiempo, perdón, de los momentos que vivo con las personas que amo. Hoy, hoy en este momento los tengo en mi casa, desayunamos juntos. Mañana no sé lo que vaya a pasar y no voy a poner ningún ejemplo fatalista, no me gusta traer esas cosas, pero claramente no sabemos lo que va a pasar mañana. Así que el tiempo no regresa cuando estamos en los momentos más oscuros de la vida y nos damos cuenta de que pudimos haber hecho más, no en cantidad, sino en presencia. Mm, Pudimos haber estado más presentes en cierto momento de nuestras vidas con ciertas personas específicas de nuestras vidas que amamos ujú, y lastimosamente nos damos cuenta de que el tiempo no regresa cuando ya tal vez no están esas personas o algo sucede con esas personas. mm, Entonces, como les digo, aquí es donde me doy cuenta cuáles son mis verdaderas prioridades. mm, Cuando yo pienso en la frase el tiempo no regresa, automáticamente pienso en el tiempo que paso con mi familia y con las personas que amo. Y total. eso para mí es esencial y lo más importante de mi vida. Los Mm, negocios puede que no funcionen, que las inversiones puede que no hayan sido las más inteligentes, pero yo me acuesto bajo el techo donde está mi familia y tienen salud, ya gané la vida. mm. Wow, me encanta eso que dices y acabaste de despertar un recuerdo que también tenía sobre esto y ya con esto cerramos, se los prometo. Uy, no, me encantó este episodio. Sí. Pero quería mencionar esto último, Mario, porque me parece preciosísimo esto que dices y que tiene mucha verdad. Obviamente, pues para otras personas podrá ser diferente, pero yo el año pasado fui a un evento de Tony Robbins Mm. y en ese evento nos hicieron un ejercicio donde teníamos que cerrar los ojos. Yo esto lo conté en el episodio que hablé sobre Tony Robbins. Y nos hicieron hacer un ejercicio donde cerrábamos los ojos y teníamos que pensar en unos momentos de muchísima gratitud, demasiada gratitud. Entonces yo comencé a cerrar los ojos y comencé a pensar en momentos donde he llorado de la felicidad. Porque yo lo relacioné y yo dije, bueno, si yo he llorado de la felicidad es porque me sentía demasiado Grata. grata, sí, demasiado, Ajá. sí. Entonces comencé a pensar y bueno, pensé en el momento donde productividad, comencé a vender, comenzaron a llegar muchos clientes, yo lloré la felicidad un montón, pero como que no te me terminó como de sentir como tanta gratitud, no. Entonces yo dije, ok, pasemos a otro. Entonces me acordé de cuando me dieron la residencia de Estados Unidos, porque ese día yo lloré de la felicidad, yo estaba demasiado feliz, pero como que no me terminó de calar acá en el pecho, o sea, como eso es que se siente Ujú. como demasiado feliz, no. Y entonces yo dije, interesante. Entonces después me acordé de un momento donde yo estaba en una llamada con mis papás por videollamada y yo les conté que me habían dado la residencia y mi papá comenzó a saltar, mi mamá comenzó así también a súper feliz. O sea, como que fue un momento tan épico como de celebración. Ojo, no, no en sí por haberme dado la residencia, sino esa celebración entre ellos y compartirlo con ellos, que yo me llené y yo dije, aquí es. O sea, esto es, y yo comencé a llorar al recordar eso, y luego se me vinieron más pensamientos. Un pensamiento cuando yo estoy acá con Santi, que él comienza a bailar y comienza a hacer bobadas y cosas así. O sea, son momentos Nuevamente. con personas. Y yo dije, es esto, aquí es, esto es lo realmente importante. Entonces, no quería dejarlo pasar porque es cierto, ahí es donde está lo realmente importante y tú lo dijiste y me lo desbloqueaste por completo y gracias por compartirlo, porque sé que también le puede dar una nueva No. perspectiva. Este podcast se llama Diversas Perspectivas y le podemos dar nuevas perspectivas a las personas con que ver la vida. Mari, muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón, gracias por compartir tu historia, gracias por alzar tu voz. Sé que estoy súper segura de que tu experiencia puede ser el empujón que alguien necesita para dar ese paso y vivir esta experiencia, esta transformación, o quizás ni siquiera con productividad, puede ser con otra persona, pero que se Sí, anime a hacerlo. sí. Y si tú que estás escuchando sientes que es tu momento,
En la descripción te voy a dejar toda la información para entrar a la edición de septiembre. Tenemos una beca disponible. También tenemos la lista de espera que abre el 11 de agosto. También te voy a dejar toda la información de Mari. Y no siendo más, Mari, gracias. Gracias, gracias por invitarme, por darme este espacio. Tengo el corazón lleno y de verdad que este momento ha sido santo. Este momento ha sido santísimo. Y Amén. bueno, desde aquí, desde Costa Rica, te mando toda la energía de amor, de salud, de prosperidad para que sigas llevando este proyecto de diversas perspectivas, no solamente a más volumen de personas, sino impactando desde raíz a personas que en este momento no sabemos dónde están ni qué está pasando, pero pueden encontrar mucho consuelo en estas palabras, en estas experiencias que haces que vivan. Y bendigo mucho tus proyectos, tu podcast, todo lo que sea que emprendas, lo bendigo al 100%. Y, y también espero a quienes nos estén escuchando que sean reales a sí mismos. Les digo eso, sean reales a ustedes mismas, a ustedes mismos. Si sienten que es momento de tomar la decisión, háganlo. Y si todavía sienten que no, pues está bien. Llegará el momento donde las respuestas serán claras. Ustedes simplemente vivan su vida con aprecio a ustedes mismos y vean bien lo que hay a su alrededor. A ver qué es lo que les llena más, qué es lo que con lo que conectan más. Mm. Y con eso me despido. De verdad, muchas gracias por el espacio y mucho amor y luz a quien sea que nos esté escuchando y a vos. Amén, amén. Gracias, gracias, Mari. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Bye.